¿Es esta realmente la imagen de esa nación que llaman el infierno verde? Si hubieras sido criada desde el momento de tu nacimiento sin conocer nada del mundo exterior, ¿qué paisaje creerías que es la verdadera realidad? Su nombre es Seri, una estudiante universitaria de 22 años que creció en un pequeño pueblo de Corea del Norte. Allí, la electricidad es un milagro que apenas dura unas horas, el agua se saca trabajosamente de pozos helados, y la noche es un mundo gobernado únicamente por la oscuridad absoluta y el silencio. La palabra libertad no existe. El acto de elegir no está permitido. Y en su corazón, desde su más tierna infancia, una sola verdad había sido tallada en piedra: Colombia es el peligro. No le enseñaron que era un enemigo de guerra convencional, sino algo peor, un lugar sin ley, devorado por la selva, los cárteles y una violencia histórica interminable. Esa enseñanza se impregnó en ella tan naturalmente como respirar. Era un sentido común que no dejaba espacio a la duda. Sin embargo, un día, una invitación sacudió los cimientos de su vida. Su amiga Hannah, quien siempre reía a su lado, le soltó la propuesta con una calma inquietante: Seri, ¿y si vamos juntas a Colombia la próxima vez? En ese instante, el corazón de Seri se congeló. Ir a ese lugar. Un país al que ni siquiera había considerado acercarse en sueños, una tierra donde sentía que, si daba un solo paso, algo en ella se quebraría irremediablemente. Pero ese presentimiento de que algo podría cambiar comenzó a mover los engranajes de su destino. Miedo, tensión, rechazo visceral. Y en el fondo, una curiosidad inconfesable que apenas brotaba. ¿Ese país que odió y temió sin conocer es realmente el monstruo que le contaron, o es que ella simplemente no sabía la verdad? Desde el momento en que vio la inmensidad de la cordillera de los Andes a través de la ventana del avión, algo en lo profundo del pecho de Seri comenzó a moverse, silenciosa pero certeramente. Un mundo que nadie le enseñó. Una calidez humana, esa calidez que te abraza sin tocarte, que jamás había sentido. Una realidad completamente distinta a su imaginación. Y al dar el primer paso, una escena específica haría temblar todo lo que ya había creído hasta entonces. Este viaje no es mero turismo. Es la historia de una joven que decide dejar de mentirse a sí misma para ver el mundo con sus propios ojos. Ustedes, seguramente, sentirán que algo dentro de su propio ser se estremece al ver cómo cambia el corazón de ella. Ahora, la historia comienza aquí. ¿De qué color es realmente el mundo? Este es el viaje para encontrar esa respuesta. El norte de Anjón por la noche es más desolado que el vacío mismo. Apenas hay algo que pueda llamarse alumbrado público, el viento helado baja desde la sombra negra de las montañas como una sentencia. En invierno, ese viento corta la piel y la respiración se vuelve una nube blanca y trémula, en las ventanas de las casas se forma una fina capa de hielo. El pueblo donde Seri nació y creció era una tierra pequeña y sin nombre, situada en el borde del mapa. Allí, el tiempo parecía fluir a una velocidad distinta a la del resto del mundo. La electricidad casi nunca llega. Y cuando llega, se va en un par de horas. Cada vez que esa luz miserable parpadeaba, se escapaba un pequeño vitoreo de las ventanas de las casas, y los niños, alineados en la calle, se apresuraban desesperadamente a trazar letras para terminar sus tareas. Seri aún tiene grabado a fuego en su pecho el perfil de su madre intentando leer en la penumbra. El resuello de su hermano menor envuelto en mantas, el sonido de su padre echando leña al fuego, el aullido lejano de los perros afuera, todo se superponía para hacer la noche silenciosa aún más pesada. En ese pueblo nadie hablaba del futuro. O mejor dicho, no podían hablar de él. Habitaciones frías sin calefacción, beber agua lodosa filtrada, baños en el exterior. Vivir no era elegir, sino aguantar lo que el entorno imponía. Aún así, la pequeña Seri no conocía otro mundo, así que no tenía espacio para cuestionarlo. Pero había una cosa que se le había inculcado con fuerza: Colombia es el caos. Le enseñaron que Colombia era el símbolo de todo lo que estaba mal en el mundo occidental: drogas, descontrol y muerte. Las clases de historia en la escuela eran casi sermones. El maestro repetía lo mismo cada vez, pintando a esa nación lejana como un lugar que debía ser despreciado y temido.
En los videos de propaganda, siempre mostraban escenas de violencia, selvas llenas de hombres armados y caos urbano. Cada vez que le mostraban eso, el terror echaba raíces en el pecho de Seri. Para un niño, una enseñanza repetida se convierte en la verdad absoluta. Con el tiempo, Colombia se fijó en su mente como un país en el que no se debe pensar, un nombre que no se debe pronunciar. Sin embargo, en medio de esa cotidianidad, llegó el sonido silencioso del colapso. Fue al final del invierno de sus 12 años, en una noche donde la nieve caía como si quisiera tragarse el sonido del mundo. El ambiente en casa era inusualmente tenso. Su madre recalentaba una sopa fría y su padre no dejaba de mirar por la ventana. Seri, aunque pequeña, percibió que aquello no era normal. Sus padres intercambiaron miradas sin decir palabra. Finalmente, su madre dijo con voz pequeña: «Ya no hay camino para vivir en este país». Esa frase se hundió profundamente en el pecho de Seri. Su padre asintió con pesadumbre y, tras un largo silencio, pronunció palabras increíbles: «Mañana por la noche saldremos de aquí. Cruzaremos la frontera». La frontera. En el instante en que esas palabras fueron liberadas, el aire de la habitación se congeló. Porque esa era la línea divisoria entre la vida y la muerte. Seri preguntó con voz temblorosa: «¿De verdad nos vamos?». Su padre puso una mano sobre la pequeña mejilla de su hija y soltó un suspiro largo y profundo. «Si nos quedamos aquí no hay futuro. Pero allá afuera. Tal vez alguien nos extienda la mano». Alguien. Seri era muy pequeña para entender el significado de esa palabra. Pero mucho después, se daría cuenta de que ese alguien del que hablaba su padre era la conexión invisible que definiría toda su vida futura. Esa noche Seri no pudo dormir. El viento hollaba tras la pared y la nieve acumulada en el techo crujía levemente. El sonido de la tela mientras su madre empacaba, el brillo en los ojos de su padre mirando un mapa viejo. Todo eso le apretaba el pecho. Si salía de esa casa, tal vez nunca volvería. Si los atrapaban en la frontera, todo terminaría. Aún así, la noche siguiente, Seri y su familia comenzaron a caminar en la profunda oscuridad. Solo miraban hacia adelante, conteniendo la respiración, tratando de no hacer ruido al pisar la nieve, aunque el sonido resonaba como los latidos de su propio corazón. A pesar de que el frío hacía doler sus dedos enrojecidos y agrietados, el sudor corría por su espalda. Seri recordaría con precisión cada detalle de esa travesía. Porque más tarde, al compararlo con los paisajes que vería en Colombia, se convertiría en un contraste tan brutal que la haría temblar. En ese momento ella no lo sabía. No sabía que esa noche de fuga conectaría con el colapso de sus creencias en el futuro. Y que el momento en que Colombia entraría en su vida se acercaba silenciosamente. Desde la noche que cruzaron la frontera, el tiempo pareció acelerarse. Al entrar en China, una sensación cercana al alivio le acarició el pecho, pero fue rápidamente tragada por otro tipo de terror: el hecho de ser fugitivos no desaparecía. Cada pequeño ruido, cada paso, cada mirada desconocida se sentía como una cuestión de vida o muerte. Durante el día contenían el aliento, y por la noche se movían de un refugio a otro. En el corazón de la pequeña Seri, solo quedó la idea de que el mundo estaba lleno de enemigos. Años después, llegó la noticia de que unos parientes lejanos estaban en Corea del Sur, y un rayo de esperanza se filtró. Seri nunca olvidaría el día en que, tras muchos trámites, se abrió la puerta del avión y el aire de Corea del Sur entró de golpe. Sintió como si algo en el fondo de su pecho se desatara de repente, como si aspirara a luz. Era brillante. Deslumbrante. El aeropuerto brillaba con luces blancas, las pantallas gigantes bailaban con anuncios, la gente caminaba con ropas coloridas. Parejas abrazándose, empresarios hablando por teléfono mientras reían. Nadie tenía miedo en su expresión. Aquello fue un impacto brutal para Seri. Parecía que el mundo mismo se había convertido en otra criatura. Sintió el sonido de algo derrumbándose en su interior al preguntarse qué había estado creyendo hasta entonces. Sin embargo, a pesar de ese deslumbramiento, había una sombra dura que persistía en el fondo del corazón de Seri. Esa sombra era Colombia,
y todo lo que representaba el peligro extranjero. Incluso viviendo en Corea del Sur, cuando veía noticias sobre narcotráfico o escuchaba música latina en la calle, su pecho no se calentaba. Al contrario, dolía. ¿Por qué le daba tanto miedo ese país? La vida en Corea era cómoda, la escuela la aceptó, hizo amigos y reía más. Pero con Colombia no podía. Cada vez que salía el tema en clase o veía café colombiano en el supermercado, sentía que estaba haciendo algo imperdonable. Solo escuchar el nombre del país le apretaba el pecho. Quería pensar que era culpa de su vieja educación, pero había algo más. Para ella, Colombia era el símbolo de algo que, si lo tocaba, se desmoronaría. Y entonces, un día, en el campus de la universidad, Seri conoció a una mujer. Se llamaba Hana, una existencia brillante como el sol. La sonrisa de Hana tenía el poder de hacer olvidar la timidez incluso en el primer encuentro. Aunque Seri no entendió de inmediato qué había detrás de ese brillo, sintió una extraña cercanía al ver que Hana, a veces, tenía una mirada que parecía perderse en la distancia. Un día, mientras hablaban de tonterías en la cafetería, Hana preguntó de la nada: «Seri, ¿has visto alguna vez una película colombiana? ¿O escuchado vallenato?». En ese instante, Seri sintió que el tiempo se detenía. La sombra que reprimía en su pecho se manifestó lentamente. La ligereza de la palabra película y el peso de la palabra Colombia desequilibraron a Seri en un segundo. Imposible que haya visto algo así. Nunca he pensado en verlas. Me enseñaron que ni siquiera debía pensarlo. Mientras buscaba las palabras, Hana sonrió con aire de disculpa. «Ah, ya veo. ¿Perdona? No quería forzarte». No había reproche en su expresión. Al contrario, había una gentileza que la acogía. En ese momento, Seri se dio cuenta, Hana cargaba con un pasado similar. Detrás de su alegría, seguramente había noches que no contaba. Desde ese día en que nació una conexión silenciosa entre las dos, otra puerta escondida en el corazón de Seri comenzó a crujir y a moverse, aunque aún no se abría. La vida universitaria de Seri comenzó a cambiar de color poco a poco tras conocer a Hana. Caminar junto a ella hacía que el mundo pareciera más suave. Para Seri, que había crecido dudando de todo, esto era un cambio extraño que le calentaba el pecho. Hana era brillante, no levantaba muros contra nadie y acortaba distancias con una sonrisa natural. Pero Seri notó pronto que esa alegría no era artificial, sino que venía de una fortaleza real. Después de una clase, sentadas en un banco detrás del edificio de la facultad, el sol del atardecer se reflejaba en las ventanas, tiñendo el campus de naranja. Hana murmuró, mirando las nubes lejanas: «Oye, Seri, ¿qué piensas realmente de Colombia?». El corazón de Seri dio un pequeño salto. Era como si le hubieran tocado suavemente una parte prohibida. «Miedo», dijo Seri con voz temblorosa, como si exprimiera la palabra. «Me enseñaron que es un país peligroso, lleno de gente mala». Había dolor en confirmar que esos recuerdos implantados seguían clavados como espinas. Hana sintió y bajó un poco la mirada. «Yo era igual», dijo Hana, con una expresión distinta a su alegría habitual, como si abriera una puerta cerrada de su memoria. «Cuando llegué a Corea, solo ver algo latino me asustaba. Pero un día fui». Seri contuvo el aliento. «¿Fuiste?». «Sí». Tenía miedo, pero sentía que si no lo veía por mí misma, no podría avanzar. «¿Y sabes qué?». Hana sonrió suavemente. «No era como pensaba. La gente es cálida, la tierra es verde y el aire. El aire está lleno de vida. Lo que me enseñaron que era el enemigo se desmoronó como una mentira». Seri sintió cómo se extendía una pequeña grieta en su interior. La realidad vivida por Hana chocaba contra lo que le habían enseñado. Y entonces, Hana soltó la frase con naturalidad: «Oye, vamos a Colombia la próxima vez. Vamos a Bogotá». El viento pareció detenerse. ¿Ir a Colombia? ¿Pisar esa tierra? Es el lugar del caos. Respondió Ser instintivamente, como un soldado entrenado. Es una locura. Hana no se enfadó.
Solo dijo con calma, lo entiendo. Pero odiar sin conocer es muy doloroso, Seri. Yo me alegré de darme cuenta de eso. La luz del atardecer teñía el perfil de Hannah de dorado. Seri sintió que una semilla caía en el silencio de su corazón. La noche que recibió la invitación, Seri miraba el techo blanco de su habitación. No quiero ir. Tengo miedo. Pero una voz pequeña susurraba, quiero saber. Quiero confirmar. Al día siguiente, Hannah le contó más mientras almorzaban. Yo odiaba todo eso, confesó Hannah abriendo su fiambrera. Pero me di cuenta de que dentro de mi odio había miedo. Miedo a no saber. Por eso fui. Para ver con mis propios ojos. Hannah le describió una Colombia diferente. Cuando bajé del avión, no había guerra. Había montañas verdes, gente que te ayuda sin pedir nada a cambio, música en las calles. Seri escuchó el sonido de algo crujiendo en su interior. La puerta se estaba empujando desde adentro. Seri, no te obligo, dijo Hannah al final. Pero si en algún lugar de tu corazón hay aunque sea un poquito de ganas de saber, vamos juntas. Yo estaré contigo. Esas palabras fueron directas al corazón de Seri. Hannah no era solo una amiga, era la primera persona en la que Seri sentía que podía confiar su vida. Cuando el avión comenzó a descender hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, las manos de Seri estaban apretadas sobre sus rodillas. El mapa en el monitor mostraba la palabra Bogotá. Cuanto más se acercaba, más sentía que su corazón se alejaba. Realmente vine. Cuando las ruedas tocaron la pista, sintió un golpe en el corazón. Llegamos, Seri, dijo Hannah suavemente. Al salir del avión, el aire era diferente. No era el aire frío y metálico que esperaba. Era un aire fresco de montaña, mezclado con un aroma indescifrable. ¿Café? ¿Flores? Al entrar al aeropuerto, Seri se detuvo. Esperaba caos, suciedad, gritos. Pero el lugar era amplio, con grandes ventanales que dejaban entrar una luz dorada. La gente caminaba con un ritmo vivo, pero no agresivo. Es muy verde, susurró Seri, viendo los jardines verticales dentro de la terminal. Sí, aquí la naturaleza entra en los edificios, sonrió Hannah. Pero el primer gran impacto llegó unos metros más adelante. Una señora del personal de limpieza estaba trapeando el suelo. Seri esperaba ver a alguien oprimido, triste, escondido. Pero la mujer, de piel morena y uniforme impecable, tarareaba una canción mientras trabajaba. Al ver pasar a Seri, la mujer levantó la vista y sonrió ampliamente. Bienvenidas, mis reinas. Cuidado que está mojadito el piso, no se me vayan a resbalar. Seri se quedó de piedra. ¿Mis reinas? ¿Una desconocida hablándole con tanto cariño? En Colombia, susurró Hannah, el trabajo no quita la alegría. Y todos se tratan como familia. El pecho de Seri se calentó, y al mismo tiempo dolió. ¿Cuánto había limitado su visión del mundo? Llegaron al hotel y Hannah la llevó de inmediato a una pequeña tienda de barrio, no a un supermercado gigante, sino a una de esas tienditas coloridas en la esquina. Al entrar, los sentidos de Seri fueron bombardeados. ¿Qué es esto? Seri se quedó sin palabras. Los estantes estaban repletos. Pero no de la forma ordenada y fría de otros lugares. Era una explosión de color. Paquetes de plátanos fritos, galletas de café, chocolates, y una canasta llena de frutas que parecían sacadas de otro planeta, lulos, granadillas, pitayas amarillas. ¿Todo esto se puede comer?, preguntó. Puedes elegir lo que quieras, dijo Hannah. Elegir es vivir, Seri. En Corea del Norte, elegir era un lujo imposible. Aquí, la abundancia era abrumadora y alegre. El tendero, un señor mayor con bigote, las miró. ¿Qué llevan las niñas? ¿Un tintico? Vengan, prueben este pan de bono que está calientico, recién salido. Les regaló un panecillo redondo y caliente a cada una. Cortesía de la casa, para que vuelvan. Seri sostuvo el pan caliente en sus manos. En su mundo,
nadie regalaba nada. Aquí, la generosidad era tan natural como el aire. Esto es real, pensó. Al salir de la tienda, la noche bogotana la recibió. Hannah la llevó a caminar por una zona concurrida, tal vez la zona T o el parque de la 93. Seri vio la multitud y se tensó. Mucha gente. Pero al acercarse, notó algo. No era una multitud marchando. Era una multitud viviendo. Grupos de amigos riendo a carcajadas, música saliendo de los restaurantes, vendedores ambulantes ofreciendo rosas y obleas con una sonrisa. ¿Por qué nadie pelea? ¿Por qué no hay miedo? Preguntó Seri. Porque aquí la calle es de todos, dijo Hannah. Es un caos, sí, pero es un caos compartido. Se llama convivencia. Vieron a jóvenes con ropa de moda, cabellos de colores, bailando en una esquina. Todos se ven tan libres, murmuró Seri. Aquí se celebra la individualidad, Seri. Nadie tiene que ser igual a nadie. Esa noche, antes de volver al hotel, entraron a una farmacia abierta las 24 horas. Luces brillantes, empleados bromeando entre ellos. ¿Es seguro estar fuera a esta hora? Preguntó Seri, mirando la oscuridad afuera. La noche aquí tiene sus peligros, no te mentiré, dijo Hannah honestamente. Pero también tiene vida. No es la oscuridad de la muerte, es la oscuridad donde la gente descansa o se divierte. La noche no es un enemigo. Seri miró al cielo, donde las nubes reflejaban las luces naranjas de la ciudad. Sintió que el monstruo de Colombia se estaba transformando en algo humano. Al día siguiente, Hannah le dijo, Seri, hoy vamos a subir a la montaña. Pero no a pie. ¿En autobús? Algo mejor. Vamos a Medellín. Te voy a mostrar el Metrocable. Cuando llegaron a la estación del Metrocable, Seri no podía creerlo. Una cápsula de cristal colgada de un cable que subía hacia las montañas donde vivía la gente más humilde. Esto es transporte público. Al subir, la cabina se deslizó suavemente sobre los barrios de ladrillo. Seri miró hacia abajo. Esperaba ver miseria. Vio ropa de colores tendida en los techos, niños jugando fútbol en canchas imposibles construidas en la ladera, murales y grafitis llenos de arte. Mira, señaló Hannah. Esto conecta a los que estaban olvidados con el corazón de la ciudad. No es solo transporte, es dignidad. La cabina flotaba en silencio sobre el valle de Aburrá. Las montañas verdes abrazaban la ciudad. No era la tecnología fría de un tren bala, era una tecnología cálida, hecha para integrar a las personas. Seri sintió ganas de llorar. La selva peligrosa era en realidad un paisaje de resistencia y belleza. Luego viajaron hacia el Caribe, a Cartagena, la ciudad amurallada. Si Bogotá y Medellín eran montañas, esto era historia y mar. Al bajar del transporte, el calor húmedo la abrazó. Vio las murallas de piedra antigua mezclándose con la vida moderna. Aquí el pasado y el presente no pelean, dijo Hannah. Conviven. Caminaron por las calles estrechas con balcones llenos de flores trinitarias. Vio a las palenqueras con sus vestidos de los colores de la bandera, llevando frutas en la cabeza y sonriendo con una fuerza que intimidaba y fascinaba. ¡Qué belleza, mi amor! Le gritó una de ellas. Sonría que la vida es un ratico. Seri sonrió. Una sonrisa que le nació del alma. Entraron a una pequeña fonda local para almorzar. El lugar era sencillo, con mesas de madera y música de salsa sonando suavemente. Seri abrió el menú. Mote de queso, posta negra, arroz con coco. No entendía nada. El pánico de no saber volvió. Hannah iba a sacar su teléfono para traducir, pero una mesera trigueña se acercó. Buenas, mis reinas. ¿Están indecisas? La mesera notó la confusión de Seri. No hablaba su idioma, pero entendió el miedo en sus ojos. La mujer sonrió, una sonrisa maternal, y se llevó la mano al pecho. Tranquila. Yo le traigo lo más rico. Confíe en mí. Va a quedar matada de la dicha.
Seri asintió, hipnotizada por esa calidez. Desde la mesa de al lado, un señor mayor con un sombrero volteado se inclinó hacia ellas. Pidan el pargo frito, no se van a arrepentir. Es la gloria, dijo y les guiñó un ojo. Nadie las atacaba. Todos querían que comieran bien. Cuando llegó la comida, el olor a coco y pescado frito llenó el aire. Seri probó el primer bocado. El sabor dulce y salado explotó en su boca. Pero más que el sabor, fue el sentimiento. Está delicioso, susurró Seri. No es solo la comida, dijo Hannah. Es el amor con el que te la dan. La amabilidad es el lenguaje universal, Seri. Al salir del restaurante, el sol del atardecer bañaba las murallas de oro. Seri miró el mar Caribe. Se dio cuenta de que el nudo en su pecho se había deshecho por completo. Colombia no era el enemigo. Había sido el enemigo en su mente solo porque no la conocía. Hannah, dijo Seri con voz firme. Gracias por traerme. Ya no tienes miedo. Tengo respeto. Pero ya no tengo miedo. El viaje había terminado, pero la verdadera vida de Seri acababa de comenzar. El mundo no es de un solo color gris. Tiene el verde de los Andes, el azul del Caribe y el color cálido de una sonrisa colombiana. ¿Qué les pareció esta historia? Sus opiniones son muy valiosas, déjenlas en los comentarios. No olviden suscribirse y darle me gusta para seguir compartiendo historias.